Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 64 de Lighthouse. Jesús es nuestro faro. Hoy vamos a leer Deuteronomio 1 y 2 y Marcos 11. Empecemos orando. Padre amado, gracias por un nuevo día. Gracias porque cada día tienes cosas increíbles para nosotros. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Te pedimos que pongas un cerco de protección alrededor de nuestras vidas, nuestros familiares y amigos. Oramos por cada persona que está conectada o va a ver este en vivo. Gracias, Dios, porque tú estás obrando en tantas cosas, Señor, en este tiempo y estás trabajando en nuestros corazones y tus planes son de bien y no de mal. Háblanos a través de tu palabra, guárdanos, líbranos de todo mal, sánanos y restáuranos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el libro de Deuteronomio, su nombre significa segunda ley, y si bien hay cosas que ya se habían hablado en Éxodo, en Números, en Deuteronomio se repiten porque llega una nueva generación que no conoce la ley y es importante reafirmar estas cosas que ellos debían cumplir. Vamos, en este momento estamos leyendo la versión, la Biblia de las Américas, y voy a leer hoy Deuteronomio 1 y 2. Dios ordena a Israel que entre a la tierra prometida. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Sahab. Hay 11 días de camino desde Horeb, por el camino del monte Seir, hasta Cades Barnea, y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Después de haber derrotado a Sejón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán que habitaba en Astarot y en Edrei, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley diciendo: El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: Bastante habéis permanecido en este monte. Volveos, partid e id a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos, en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra, que el Señor juró dar a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Nombramiento de ayudantes para Moisés. Y en aquel tiempo os hablé diciendo: Yo solo no puedo llevar la carga de todos vosotros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga, tal como os ha prometido. ¿Cómo puedo yo llevar el peso y la carga de vosotros y vuestros litigios? Escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Y vosotros me respondisteis y dijisteis: Bueno, es que se haga lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes, vuestros jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para vuestras tribus. Y en aquella ocasión mandé a vuestros jefes diciendo: Oíd los pleitos entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre un hombre y su hermano o el forastero que está con él. No mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios, y el caso que sea muy difícil para vosotros me lo traeréis a mí y yo lo oiré. En aquella misma ocasión os mandé todas las cosas que deberíais hacer. Misión de los 12 espías. Partimos de Horeb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que visteis camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos había mandado, y llegamos a Cades Barnea. Y os dije: habéis llegado a la región montañosa de los amorreos que el Señor nuestro Dios va a darnos. Mirad, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos hombres delante de vosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan. Y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Y ellos partieron y subieron a la región montañosa y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron y nos dieron un uniforme diciendo: es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo:
porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado, diciendo: el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo, y además vimos allí a los hijos de Anac. Entonces yo os dije: no temáis ni les tengáis miedo. El Señor vuestro Dios, que va delante de nosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre llevó a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostraros el camino por donde debíais andar. El castigo de Dios. Entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. El Señor se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo: tampoco tú entrarás allá, Josué, hijo de Nun, que está delante de ti. Él entrará allá, anímale, porque él hará que Israel la posea. Y vuestros pequeños que dijisteis que vendrían a ser presa, y vuestros hijos que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá, y a ellos yo la haré, y ellos la poseerán. Pero vosotros volveos y partid hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra el Señor, nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de vosotros se ciñó sus armas de guerra, y pensasteis que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, pero no quisisteis escuchar. Al contrario, os rebelasteis contra el mandamiento del Señor y obrasteis con presunción. Y subisteis a la región montañosa, y los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra vosotros y os persiguieron como lo hacen las abejas, y os derrotaron desde Seir hasta Horma. Entonces volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Por eso permanecisteis en Cades muchos días, los días que pasasteis allí. Bueno, acá se cuenta un poco lo que sucedió, que Caleb iba a entrar a la tierra prometida, que Moisés finalmente no. Y bueno, ¿qué hay en nuestros corazones mientras cruzamos un desierto? Que ya lo habíamos hablado en los capítulos anteriores, pero Deuteronomio nos vuelve y nos recuerda: bueno, si estás pasando por un desierto, si tienes una promesa, si estás caminando hacia un lugar, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están nuestros corazones? Y hoy oremos por eso, pidámosle a Dios que nos muestre también, y que escuchemos sus mandamientos, y que sepamos y le pidamos: Dios, ¿cómo podemos seguirte fielmente? Porque nos cuesta. Pero Dios está ahí para ayudarnos. La providencia del Señor. Este es el capítulo número 2 de Deuteronomio. Después nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y por muchos días dimos vueltas al monte Seir. Y el Señor me habló diciendo: bastantes vueltas habéis dado ya alrededor en este monte. Volveos ahora hacia el norte, y da orden al pueblo diciendo: vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y os tendrán miedo, así que tened mucho cuidado. No los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie. Porque os he dado el monte Seir por posesión. Les compraréis con dinero los alimentos para comer, y también con dinero compraréis de ellos agua para beber. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido con todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Importante, aunque vivamos distintos procesos, unos que no son tan fáciles, tiempos de desierto, y es como no pasa nada, no llego a la tierra prometida. Esto es clave: el Señor tu Dios ha estado contigo, nada nos ha faltado. Démosle gracias a Dios, confiemos en Él, veamos y agradezcamos en las cosas sencillas, y en que Dios nos ha sacado de tantas cosas y lo puede hacer en este momento con las cosas que estemos viviendo. Puede usar todo para nuestro bien. Confiemos en Él, oremos por nuestra familia, si está viendo desiertos, nuestros amigos, y que podamos ser también luz en camino de Cades a Zeret. Pasamos pues de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, lejos del camino de Araba, lejos de Lat y de Sion-Geber, y nos volvimos y pasamos por el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo: no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. Antes habitaron allí los semitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaseos.
Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llaman emitas. Los oreos habitan antes en Seir, pero los hijos de Saúl los desalojaron y los destruyeron delante de ellos y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Levantaos ahora y cruzar el torrente de Ceret, y cruzamos el torrente de Ceret, y el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Ceret fue 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Además, la mano del Señor fue contra ellos para destruirlos en medio del campamento hasta que todos perecieron. Y aconteció que cuando todos los hombres de guerra habían ya perecido de entre el pueblo, el Señor me habló diciendo: tú cruzarás hoy por Ar, la frontera de Moab, y cuando llegues frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los provoques, porque no te daré nada de la tierra de los hijos de Amón en posesión, pues se la ha dado a los hijos de Lot por heredad. Es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente habitaban en ella gigantes, a los que los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, pero que el Señor destruyó delante de ellos. Y los amonitas los desalojaron y se establecieron en su lugar, tal como Dios hizo con los hijos de Saúl que habitaban en Seir, cuando destruyó a los oreos delante de ellos, y ellos los desalojaron y se establecieron en su lugar hasta hoy, y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza. Los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y se establecieron en su lugar. Levantaos, partid y pasad por el valle del Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Sejón amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Hoy comenzaré a infundir el espanto y temor tuyo entre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti. Conquista de Sejón. Entonces envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sejón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: déjame pasar por tu tierra y iré solamente por el camino, sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Me venderás comestibles por dinero para que yo pueda comer, y me darás agua por dinero para que pueda beber. Déjame tan solo pasar a pie, tal como hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero Sejón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor tu Dios endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón a fin de entregarlo en tus manos, como lo está hoy. Y el Señor me dijo: mira, he comenzado a entregar a Sejón y a su tierra en tus manos. Comienza a ocuparla para que poseas la tierra. Entonces Sejón salió con todo su pueblo a encontrarnos en batalla en Jaza, y el Señor nuestro Dios lo entregó a nosotros y lo derrotamos, a él, a sus hijos y a todo su pueblo. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. Tomamos solamente como nuestro botín los animales y los despojos de las ciudades que habíamos capturado, desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, y desde la ciudad que está en el valle, aún hasta Galaad. No hubo ciudad inaccesible para nosotros. El Señor nuestro Dios nos las entregó todas. Solamente no te acercaste a la tierra de los hijos de Amón, a todo lo largo del arroyo Jacob, ni a las ciudades del monte, todo lo que el Señor nuestro Dios había prohibido. Bueno, y una vez más acá en Deuteronomio se están volviendo a tocar temas, a hablar cosas que habían pasado, pero acá también es claro, y es que Dios nos da unas instrucciones y pidámosle, si Dios nos habla sobre algo claramente y es no, entendámoslo, escuchémoslo, busquemos todo el tiempo su voluntad y tratemos de entender la palabra en cada instante, en la palabra de Dios, y profundizar en ella. Vamos a leer Marcos 11. Oye, esperen, es que no estoy segura si es Marcos 11 del 1 al 19. Esperen, reviso en el plan. Sí, es Marcos 11 del 1 al 19. Marcos 11, la entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfage y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita.
y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él, y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Bueno, acá algo clave: esta entrada triunfal en muchos países se celebra dentro de la Semana Santa, y se celebra el Domingo de Ramos, y justamente se hace un reconocimiento de esto que sucedió. Pero hay algo clave, acá aparece un pollino, que en otras versiones se traduce como burro. Y es que yo siempre me recuerda eso, cuando está entrando Jesús encima de un animal, de un pollino o un burro, y lo pide especialmente porque lo necesita. Y a veces yo siento que nosotros somos ese pollino, ese burro que finalmente está llevando a Jesús en la infinita misericordia de Dios, y que no se trataba esa entrada o la gente gritaba Hosana porque venía el burro, el pollino o esta persona que llevaba, este animal que llegaba a Jesús. Y así pasa muchas veces. Nosotros a veces nos enorgullecemos y no, yo soy el que está entrando, pero tenemos que tener claro que nosotros estamos llevando a Jesús como creyentes para que otras personas puedan conocer a Jesús, y que por la gracia y misericordia de Dios, Dios nos ve a través de Jesús y no ve nuestro pecado, sino ve que Jesús murió y resucitó por nosotros y que dio su vida en rescate por muchos. Entonces, esto siempre me lleva a pensar esto, no recuerdo dónde lo escuché exactamente, pero sí, cada vez que nosotros entramos a un lugar, llevamos a Jesús, ¿sí? Nosotros simplemente somos instrumentos. Obviamente, pues acá es el caso de un animal, ¿sí? Es un ser vivo, nosotros somos seres humanos valiosos ante los ojos de Dios, pero nosotros llevamos a Jesús, y de eso se trata, ¿no? La higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Jesús echa a los mercaderes del templo. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través de mi templo. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza, y cuando atardecía solían salir fuera de la ciudad. Bueno, voy a leer hoy todo Marcos 11, pero hay algo interesante con este punto. Uno es que tenemos el poder y la autoridad a través de Jesucristo de declarar cosas, ¿no? Y que las cosas tengan vida, así como Él pudo secar esta higuera, sea algo que debe ser secado, acabado, y Dios nos dice: ora por eso. Si va a ser por la voluntad de Dios, si no le hace daño a nadie, eso también va a ser. Pero pensemos en cómo esas declaraciones son para bien, y tenemos ese poder y autoridad a través de Cristo Jesús. Y otra cosa importante es el tema de, si bien Jesús era claro en su comunicación, en hablar, en escuchar, cuando habían cosas que iban en contra de la palabra de Dios, la autoridad de Dios, Jesús no tuvo problema en también poner esos límites y hablar acerca de eso. El poder de la fe. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió, diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, les será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones.
Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdonará vuestras transgresiones. Y bueno, acá nos habla como de la fe, lo que estamos diciendo, proclamando, teniendo fe. Y habla también del tema de sí, pide, ora, pero también es perdona. Acá, como que de una manera muy resumida, habla de importantes también leyes espirituales y cosas que debemos hacer diariamente en nuestra vida. La autoridad de Jesús puesta en duda. Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, respondedmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no le creíste? Mas si decimos de los hombres, pero temían a la multitud porque consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y bueno, siempre va a haber fariseísmo, personas que van en contra de lo que estamos diciendo. Primero, seamos claros y estemos enfocados: esto me lo está diciendo Dios, estoy hablando en la autoridad de Dios, que hay primero en mi corazón. Pero de resto entendamos que nos vamos a encontrar con personas fariseas que van a estar diciéndonos, o personas que detrás de ellos hay un espíritu de fariseísmo o cierto tema de forma y al final no de fondo. Y pidámosle a Dios: Dios, Jesús, tú estuviste en mis zapatos, te juzgaron, pusieron en duda tu palabra, tantas cosas, tú me entiendes. Por favor, ayúdame en este momento para saber qué decir, Espíritu Santo de Dios, y decir lo que es correcto en el momento que debo decirlo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias por lo que hoy nos hablas en el libro de Deuteronomio y Marcos. Te pedimos que este tiempo de empezar a leer Deuteronomio sea un tiempo de conocer tu palabra a profundidad, de entender que si bien el significado de esto es segunda ley, se están reafirmando muchas cosas de lo que se habla en los libros anteriores, Señor, del Pentateuco. Te pedimos que nos hables y reafirmes eso, Señor. Nosotros queremos serte fieles, queremos hacer las cosas bien, queremos escuchar tu palabra, queremos proclamar lo que tú proclamas. Ayúdanos, Señor, a recordar, ayúdanos a decir lo que debemos decir al tiempo correcto. Hoy declaramos sanidad sobre nuestras vidas, creemos que tu voluntad es sanidad y reprendemos todo espíritu de enfermedad que quiere vivir a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias y amigos. Padre, clamamos por quienes están en los hospitales, quienes están en las clínicas. Hoy clamamos, Señor, por María José, Dios. Hoy te pedimos por ella. Hoy te pedimos por las personas que están viviendo duelos en este momento. Hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que podamos seguir proclamando el Evangelio. Hoy oramos por toda persona que predica el Evangelio. Hoy clamamos por nuestros familiares y amigos, por protección especial. Oramos por cada persona que está conectada o va a ver este en vivo. Señor, anhelamos más de tu presencia. Ayúdanos a batallar, Señor. Si nos hemos sentido atacados, defiéndenos, Señor. Ayúdanos a ver a las personas que no son buenas con nosotros, no son buena onda. Ayúdanos a verlos a través de tus ojos y clamamos por ellos y les deseamos lo mejor. Ayúdanos a pagar que tal vez no nos han hecho cosas buenas con bien, Dios, porque nosotros te servimos es a ti y hacemos todo para tu gloria y tu honra. Ayúdanos, Señor, defiéndenos. Tú eres nuestro Padre bueno. Te entregamos este tiempo. Te pedimos que cuando vayamos a descansar, que durmamos profundamente. Líbranos de todo mal. Te pedimos que esta palabra llegue a las personas que deban llegar. Danos nuevas ideas, sueños nuevos, Señor. Abre las puertas que deban abrirse y cierra las puertas que deben cerrarse. No queremos tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Ayúdanos a aprender en cada cosa, Dios, en cada circunstancia. Gracias por este tiempo. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor Jesús, y prohibimos todo plan del enemigo. Reprendemos todo espíritu inmundo y te pedimos que tu Espíritu Santo habite en nuestros hogares, en nuestras vidas. Hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.